¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Lice. Buenos días, Buenos licenciado. días, licenciado. Buenos días con todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando las actividades, la plataforma, los documentos. No se olvidará también, por favor, de tratar de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? El día de hoy tenemos una cita a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, Lice. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Entonces, por favor, sí, ir preparados para la ocasión, por favor, si podemos, con calentador, con zapatillas, zapatos cómodos, sí, y esperemos, bueno, que nos lleva para realizar lo que es nuestro repaso para el juramento, ¿no? Entonces, llevar lo que son juguitos, bueno, Gatorade, algún energizante, por decirlo así, ¿no? Porque vamos a entrenar desde el minuto uno, ¿sí? Estemos los que estemos desde el minuto uno, ¿no? Así que tratemos de ser puntuales y obviamente, pues, que los repasos nos salgan de la mejor manera. Así que, por favor, 2 de la tarde en punto, comenzamos. Y como dicen los estudiantes, estemos los que estemos y estemos directamente a la hora, en este caso, que debemos realizar el repaso, ¿no? Así que, por favor, tratemos de estar a las 2 en punto y con las personas que estemos empezamos. Sí, así que tratemos de ser puntuales, ¿no? Bien, en base a estas recomendaciones, chicos, les espero o nos encontramos a las 2 de la tarde, ¿no? Ahora, vamos a seguir avanzando, por favor, en Buenos nuestro días. contenido. Sí, muy buenos días. Licen, disculpe, yo he ingresado y soy nuevo para las clases, entonces quería un poquito de información sobre el tema. Claro que lo tengo un poquito, no lo tengo claro, y quería saber para poderme igualar en todas las clases y en el tema del juramento de la bandera, que recién Ya, entró en muy bien. Excelente. En el caso de las materias, por favor, tiene que escribir, o sea, nos escribe por favor a la plataforma a todos los profes para que se pueda igualar en las actividades, ¿no? Y la segunda cuestión es, en el caso del juramento, vamos a hacer el repaso del día de hoy a las 2 de la tarde en la institución. Ok, Licen, ya entendido. Listo, muy bien. Entonces, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del liberalismo, ¿no? Que particularmente, sí, tuvo un surgimiento desde la independencia, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente las guerras de independencia se dieron entre los años de 1800 en adelante, ¿no? Y pues se cataloga que los parámetros del liberalismo, de los valores, de las formas de gobierno, prácticamente conllevaron en la época de independencia que nosotros tuvimos que librar en contra de los españoles, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente se dieron una serie de factores, hablando en este caso de la Revolución Francesa, ¿no? Que particularmente sembró las bases, ¿sí?, del futuro de las guerras de independencia, hablando directamente de los ideales que aparecieron y pues que el mismo Simón Bolívar pues tomó en este caso de esta Revolución Francesa, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No, Lice. Todavía no, muy bien. Parece que... Sí, se fue. Regálenme un segundito, por favor. Sí, entonces prácticamente el mismo Simón Bolívar tomó esos valores, ¿no? Los valores que son identificados como libertad, igualdad y me hace falta uno. ¿Cuál será?
Fraternidad, licenciado. Fraternidad. Muy bien, excelente. Prácticamente fueron los valores, ¿sí?, que tomaron de la Revolución Francesa, ¿no? Y el liberalismo parte directamente del proyecto de emancipación, ¿no? Es decir, liberarse, en este caso, del yugo de los españoles. Muy bien. Liberalismo en Latinoamérica. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Stalin Fernando Salazar, por favor? Buenos días, Licen. Buenos días. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica son tan diversos como los procesos de la emancipación toríos, originados a los comienzos del siglo XIX. Esta diversidad se resume a al menos de dos tipos de liberalismo a los que se hacen alusión en las fuentes históricas. Por un lado, existiría un liberalismo próximo al modelo inglés, al que se adjetiva como el positivo organizador o el orden. Por el otro, el liberalismo revolucionario, considerado por sus adeptos como progresistas, radical, etc. Es este último se inclina en la más de las veces del modelo francés, aunque con las referencias al norteamericano. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos del liberalismo, ¿no? Se dio pues fuertemente en el siglo XIX, ¿no? En aquellas luchas, en aquellos enfrentamientos en donde prácticamente la mayoría de los países latinoamericanos encontramos nuestra libertad, ¿no? Sin embargo, aquí también se hace referencia a dos modelos liberales que prácticamente se dieron. Por ejemplo, uno considerado que es el modelo inglés, ¿sí?, que prácticamente destaca lo que es una revolución organizada, una revolución positiva, ¿sí? Mientras que el otro, el liberalismo, se destaca como el liberalismo revolucionario, ¿no? Aquí directamente destacan los enfrentamientos, las luchas que prácticamente tuvieron la población, los ciudadanos de élite también, en contra del yugo español, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos identificar que dentro de nuestro territorio, prácticamente el modelo revolucionario fue uno de los modelos que más tendencia tuvo en la época de las independencias, ¿no? Por los enfrentamientos, por las luchas, y pues un claro ejemplo fue cuando nosotros logramos tener nuestra libertad prácticamente el 24 de mayo de 1822, ¿no? ¿Cómo se llama esa batalla? La batalla del Pichincha. La batalla de Pichincha. Excelente, muy bien. Que prácticamente fue el último enfrentamiento que nosotros tuvimos que librar en contra de los españoles, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor, ¿sí? En la siguiente diapositiva, el señor Jorge Aníbal, por favor. A la orden, licenciado. Entonces, dice, los orígenes del liberalismo en Latinoamérica. El liberalismo latinoamericano, en su vertiente radical, asume de forma contundente una impronta igualitaria. Este igualitarismo, cuya cabeza europea más significativa es Rousseau, pregona la creación de instancias comunitarias suficientes para la satisfacción de las necesidades irrenunciables del individuo. El Estado no es un mal necesario y por consiguiente objeto de políticas para su reducción a la mínima expresión. Así, tal como sostiene Javier Fernández Sebastián, al enfrentarse al despotismo colonial, el liberalismo latinoamericano
mantiene una estrecha asociación entre la afirmación de la libertad y la igualdad. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Muy Ahora, amable, por ejemplo, licenciado. acá nosotros prácticamente podemos establecer, ¿no? De que existen, bueno, algunos personajes, en el caso de Javier Fernández Sebastián, en el cual dice que prácticamente el liberalismo tuvo que enfrentarse en su momento al despotismo ilustrado, ¿no? Que prácticamente fue una corriente, un movimiento cultural, intelectual, que en su momento le hizo frente también a la ilustración, ¿no? Entonces, prácticamente fueron corrientes en donde, de cierta manera, tuvieron enfrentamientos, generalmente por ostentar estos territorios, ¿no? Recordemos que prácticamente los españoles sí tuvieron una serie de enfrentamientos tanto con los países latinoamericanos como directamente con los ciudadanos revolucionarios, ¿no? Hablando del mítico personaje de Simón Bolívar, hablando de personajes que prácticamente dieron paso a la creación, sí, de un gobierno autónomo y además de ello estableciendo lo que son parámetros del Estado en general, ¿no? Y la mayoría, sí, de estos enfrentamientos buscaron establecer prácticamente estos ideales, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad entre todos los países que lograron obtener su independencia, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la siguiente diapositiva. El señor o la señorita, me ayuda por favor el señor Jefferson Stalin Rendón, por favor. Licenciado, buenos días. Muy buenos días. El audio está en silencio, señor Jefferson. Ahí, sí, Ahí licenciado, sí, ya, por ahí. favor. Ya, el liberalismo latinoamericano. El liberalismo latinoamericano que define Armando Dávalos. Se pretende una cultura de emancipación en otras, estoy leyendo en el celular. Muy bien. En otras palabras, un sustrato de elaboración autóctona, surgido de las gestas emancipadoras que se asumió y trascendido por los socialismos en el siglo XX, así apartándose del modo deliberado de la voz liberalismo como denominador partidista o de una corriente de pensamiento encerrada. Se lo identifica con un conjunto de ideas esenciales que se originan de una historia política común y Latinoamérica. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí nos habla de otro representante, ¿no? Prácticamente, señor Hart Dávalos habla de que prácticamente el liberalismo llegó justamente con el proceso de emancipación, ¿no? Obviamente obteniendo su libertad, estableciendo lo que son formas o gobiernos republicanos, ¿no? En el caso del Ecuador, como ustedes saben, de 1830 hasta el día de hoy, mantiene pues su vida republicana, ¿no? Además de ello, prácticamente dentro del socialismo del siglo XX, también nos hablan, sí, a aquellos enfrentamientos, aquellas gestas que tuvieron pues los libertadores, hablando directamente de América del Sur, en donde participaron en estos enfrentamientos, ¿no? También nos habla directamente de que la historia política como tal de la mayoría de los países latinoamericanos se basan directamente tanto en la independencia
como directamente las primeras formas de gobierno autónomas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a investigar la mayoría de los países o de los primeros presidentes de los países latinoamericanos, la mayoría de ellos prácticamente eran generales, en este caso, que acompañaron a Simón Bolívar en los enfrentamientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cómo se llama el primer presidente? Juan José Flores, Juan José Flores, dice. Juan José Flores, muy bien. Ahora, el primer presidente ecuatoriano, Vicente Vicente Rocafuerte, Rocafuerte. Vicente Rocafuerte, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, si hablamos de los primeros presidentes, la mayoría pues representaban, ¿sí? Prácticamente a los ideales o ayudaron pues a Simón Bolívar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, el 24, podemos decir que eventualmente fue la fecha en donde participaron tanto afrodescendientes, indígenas, el ejército prácticamente de acá, de los criollos, en contra de los ejércitos españoles, ¿no? Conocidos también como el ejército realista, ¿no? Tuvieron un enfrentamiento y obviamente pues nosotros lo expulsamos y logramos tener nuestro propio gobierno autónomo, ¿no? Y obviamente pues dentro de los primeros años prácticamente los criollos quedaron en control de todos estos territorios, ¿no? El liberalismo latinoamericano. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sabiné Camila, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, Lisa, buenos días. Buenos días. El liberalismo latinoamericano. Esa es la historia de los últimos 2 siglos, las que confiere el distingo a las ideas liberales latinoamericanas de las Europas. Estas estarían llamadas a atravesar las escuelas de pensamiento, con la vocación de superar los divorcios entre una cultura urgida en luchas por la liberación social y nacional durante el siglo ¿Qué siglo es ese? Siglo XVIII y siglo XIX. El siglo XVIII y el siglo XIX, y las formas ideológicas de las luchas sociales del siglo XX. Y el siglo XX, muy bien. De este modo sería posible encarar en síntesis universal con carácter latinoamericano. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, bien, si bien es cierto, entre el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, prácticamente está plasmado el liberalismo dentro de las luchas sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, al día de hoy, cuando se dan enfrentamientos, cuando se dan levantamientos tanto de la población en contra directamente de un gobierno que tal vez cree lo que son impuestos, afecta el bolsillo de la mayoría de la población, eventualmente aparecen los levantamientos o las luchas sociales, ¿no? Y eso obviamente se cataloga, sí, como parte fundamental tanto del liberalismo como eventualmente el momento del surgimiento de la emancipación, ¿no? Es decir, en el momento que nosotros prácticamente libramos de los españoles, fue esto con levantamientos, ¿no? Si bien es cierto, hasta el día de hoy todavía se siguen dando lo que son luchas sociales, siguen dándose lo que son levantamientos y también pues se dan lo que son enfrentamientos, ¿no? Entre la población, sí, y en su momento también cuando existen los que son gobiernos corruptos y eventualmente con los levantamientos también deponen a los presidentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, sí, prácticamente cuando algún presidente tal vez no realiza las actividades que le corresponden, ¿sí? Eventualmente nosotros, en este caso, la gran mayoría, participan en los levantamientos, ¿no? Bueno, y como ustedes saben, en la última década, y hablando de unos 20 a 30 años, prácticamente la población sí ha quitado lo que son presidentes y han colocado lo que son
otros representantes, ¿no? Con el fin, obviamente, pues, de mejorar sus condiciones económicas y mejorar, en este caso, las condiciones de vida, ¿no? Me ayuda, por favor, los procesos emancipatorios. La señorita Samantha Vilanés, por favor. Buenos días. Buenos días. Los procesos emancipatorios. Los procesos emancipatorios latinoamericanos incorporan, según Hart Dávalos, los progresista que los distingue del europeo en su vertiente anglosajona. Así, lejos de ser una mera imitación precoz, precaria y periférica en Latinoamérica, se elaboraron nuevas significaciones para la emancipación. La fundamental es que la cacofonía del término liberal deja de repetirse en un plano normativo y asume el aspecto crítico de la realidad a transformar las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. No pierden su ubicación central en la acción política. Excelente, señorita, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, por ejemplo, acá, si bien es cierto, el señor Dávalos sí mantiene, ¿no? Que el liberalismo, sí, revolucionario, se mantiene directamente en Latinoamérica, ¿no? Y no, pues destaca el liberalismo inglés, en donde eventualmente sus procesos eran muy diferentes al que teníamos nosotros en Latinoamérica, ¿no? Ahora, como ustedes saben, la emancipación es la liberación, en este caso, que tuvimos en contra de los españoles, ¿no? Pero además de ello, prácticamente se buscaron la manera de establecer los valores en donde nosotros podamos vivir lo que es en una paz, en una tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos libertad, hablando de Latinoamérica. No, en realidad Sí. no existe la libertad, estamos esclavizados por el sistema económico y político que oprime a todos los pueblos del mundo, que es el capitalismo. Ya, muy bien, puede ser, excelente. Libertad, ¿será que tenemos libertad de expresión? Solo lo tienen los medios de comunicación, porque a nosotros los seres humanos normales no nos permiten hablar en los medios de comunicación grandes, hegemónicos. Tenemos ahora que utilizar los medios alternativos, las redes sociales para poder expresarnos con libertad. Caso contrario, pues no nos Ya, muy bien. permiten y hasta nos enjuician si decimos algo que no les gusta a los que están gobernando los diferentes países en el mundo. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, una libertad total, por decirlo así, no la tenemos, ¿no? La fraternidad, ¿será que entre todos los países tenemos una buena relación, Tam- especialmente latinoamericanos? No, Tampoco, ya ve. dicen, tampoco, no hay. Los Estados Unidos se encargan de mantenernos desunidos desde la época de la colonia. Por eso es que no hemos podido conformar una sola patria desde México hasta la Argentina y Chile. Deberíamos ser una sola patria como y trataron de conformar la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que no se ha podido concretar por la influencia permanente de los Estados Unidos y de Europa de mantenernos desunidos, porque entonces seríamos una gran potencia que no permitiríamos la injerencia y el dominio de los Estados Unidos y de las potencias europeas. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues todavía no logramos tener lo que es un gran bloque representativo, ¿no? Entonces, libertad, fraternidad, igualdad. ¿Será que tengamos igualdad o no? Tampoco, tampoco. En ningún sentido hay igualdad ni entre países ni en las sociedades internas de cada país. Existe una desigualdad total. Han acumulado todas las riquezas, un pequeño porcentaje en cada país y a nivel mundial también el 1% de la población mundial domina el 99% de la gente que tiene muy poco o no tiene nada.
todo, hasta la tecnología, usted ve ahora, está en manos a través de las patentes, está a través de sus creadores, de sus inventores, no están al servicio de la humanidad. Aparentemente las usamos, pero como consumidores. Ellos son los que se llenan los bolsillos con todo lo que crean, con las tecnologías el Internet y todas las tecnologías que hoy hay en el mundo están controlados por el gran imperio norteamericano y europeo. Excelente, muy bien, señor Jorge, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, si bien es cierto, esos valores todavía pues no se han concretado de la mejor manera, ¿no? Si bien es cierto, pues se han dado la creación, en este caso, de algunos grupos, en este caso por tener lo que es o mejorar sus condiciones económicas, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí en el Ecuador, en este caso, también tuvimos una asociación entre países y teníamos un nombre? ¿Nos acordamos tal vez? Claro que sí, aquí hubo ¿cómo es esto de la andina? Se me fue el nombre, bueno, la Gran Colombia primeramente, y después de muchos años también hubo esto, se me fue el nombre de la andina, que fue pues Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, pero igual todo eso se ha extinguido. Siem- Siempre buscan tenernos separados. Y lógicamente los poderes y las élites de cada país, ellos quieren mantener el control interno de cada país como una hacienda propia. Todo eso, más la ignorancia de los pueblos, por eso es que no quieren que tengamos educación, por ejemplo, gratuita y de calidad en todos los países, para que todos los ciudadanos tengamos acceso a la educación, tanto primaria, secundaria, universitaria. Entonces ellos no quieren eso, quieren que los pueblos se mantengan siempre en la ignorancia, separados, ahí nos pueden dominar y gobernar a su antojo. Excelente, O muy sea, bien. más Entonces, miren, más nos separamos por el motivo que también los dos claro, países, muy Venezuela y Colombia, cambiaron sus su gobierno parámetros, como a ¿no? socialismo. La Entonces, comunidad andina de naciones es ujú, lo que ajá. me acordé. Pero lo malo es que ya no, Colombia y Venezuela ya no les parece Ecuador lo que están haciendo ellos, o sea, ser un comunismo que el comunismo, el socialismo que no lleva a ningún lado bueno. Bueno, en el caso, excelente, muy bien esas aportaciones. Entonces, miren, si bien es cierto, no podemos decir, ¿no?, que hoy tenemos una buena relación, que no hemos logrado mantener lo que es un crecimiento en conjunto entre los países latinoamericanos, y además de ello, que estos ideales todavía pues no se han cumplido, ¿no? Entonces, si de 1830, que fue el momento en que nosotros construimos nuestra vida republicana, hasta el día de hoy no hemos logrado mantener o crear lo que son factores en donde nos permitan unir entre los países latinoamericanos, ¿no? Si bien es cierto, hemos tenido lo que son grupos, perdón, asociaciones, gremios, hemos tenido el conjunto de la creación de la UNASUR, ¿sí?, que prácticamente buscaba consolidarse en las actividades económicas, políticas, culturales en los países de América del Sur, ¿no? Pero sin embargo, hasta el día de hoy, pues no logramos mantener lo que es una cordialidad o tal vez un crecimiento continuo entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara en América Latina, ¿cuál es el país que tiene las características o es el más desarrollado? México y Brasil sería. México, Brasil. Ya, muy bien, México y Brasil. Después de ellos, ¿quién sigue? Es- Argentina, Chile, Uruguay. Estados Unidos no viene el ICEN, No, porque es solo de América Latina estamos hablando. Excelente. Entonces, miren, por ejemplo, en esa situación podemos atribuir, ¿no? Miren, México, Brasil, aquí podemos ver que ellos han tenido pues un crecimiento bastante
grande en los últimos años, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros también podemos determinar, ¿no? Que de una u otra manera estos países han tenido pues un crecimiento sumamente acelerado, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy también podemos establecer de que los demás países no hemos logrado tener lo que es un crecimiento igualitario o continuo, y eso pues nos ha detenido bastante, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros prácticamente podemos establecer, ¿no? Que hasta el día de hoy, sí, seguimos manteniendo lo que son problemas económicos, seguimos manteniendo lo que son problemas sociales, la delincuencia, mantenemos lo que son conflictos internos, externos, no tenemos una buena relación que en su momento también la buscó pues Simón Bolívar, ¿no? Como ustedes saben, una vez que Simón Bolívar logró tener lo que es la libertad en base a los enfrentamientos, las luchas, prácticamente él tuvo un sueño en este caso, de crear lo que es un gran bloque, ¿sí? En América del Sur, ¿no? Especialmente de los países que fueron independizados, ¿no? Y en su momento, pues, fue llamado lo que es la Gran Colombia, ¿no? Ahora, la pregunta es, si la Gran Colombia existiera hasta el día de hoy, ¿sí? Tuviera un crecimiento sumamente grande o tal vez ya no existiría. ¿Qué opinan ustedes? Seríamos una potencia. Solamente Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, hasta Panamá, seríamos una potencia y hubiéramos conseguido que se uniera México y hasta la Argentina y Chile en la Patagonia Sur. Seríamos realmente una potencia mundial, pero lamentablemente Excelente. pues no lo hemos podido conseguir. Muy bien, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, pues podríamos mantener lo que es un crecimiento económico bastante rentable y además de ello, pues nuestra fraternidad, nuestra libertad podría hacerse un poquito más notoria, ¿no? Ahora, los procesos emancipatorios. Más estos ideales europeos se ubican fuera de una estructura propietaria, es decir, que el liberalismo latinoamericano que se manifiesta por primera vez en el impulso independentista de Haití de 1804 no se construye bajo la lógica del burgués propietario, sino la de los hombres que, insertos en un entramado de alianzas multiclasistas, buscan su libertad. Al trastorcarse la lógica burguesa del ciudadano propietario, el liberalismo latinoamericano nace universalista. El inicio del progreso emancipatorio, al estar asignado por la abolición de la esclavitud, fija el horizonte en la totalidad de los seres humanos y en la conquista de una redención universal. No solo los confines de un Estado-nación, los límites geográficos de la vocación emancipatoria. Bien, aquí prácticamente destaca, ¿no? Que dentro de de los movimientos de emancipación prácticamente participaron pues todos, ¿no? Y ya no se trató directamente de una lucha, en este caso entre ricos, entre criollos, sino más bien entre la población, entre los criollos que prácticamente buscaron de una u otra manera hacerle frente a los españoles, ¿no? La mayoría, sí, de los parámetros del liberalismo, sí, se enfocan en este caso en las luchas por la independencia, pero más de ello también se establece que en el siglo XX aparece lo que son características propias del liberalismo en la corriente o el modo de producción económica conocido como el socialismo, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente mantienen características similares, pero dentro del enfoque prácticamente del liberalismo está en que todos podamos gozar de condiciones de vida estables, rentables, condiciones económicas y además de ello en que todos los países latinoamericanos mantengamos pues una fraternidad, ¿no? Y en ese momento cuando nosotros logramos cumplir estos ideales, generalmente tendríamos que convertirnos en una potencia, ¿no? Esperemos que en algún momento los parámetros económicos, culturales, políticos cambien y pues considerarnos o consolidarnos directamente en una potencia mundial, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor?
Todo está Bueno, bien. Licen. Muchísimas gracias, licenciado. Excelente, Yo- muy bien chicos. No se Todo bien, olvidará, por licenciado. favor, revisar la plataforma en las actividades, ¿no? Y como les dije y les repito otra vez, por favor, ¿no? Tenemos lo que es nuestro repaso 2 de la tarde. Sí, ir por favor con una ropita cómoda, ir en este caso con juguitos hidratantes, porque desde el minuto 1 vamos a trabajar en los repasos, ¿sí? Así que por favor vamos a estar preparados, ¿no? Esperemos que el clima también nos acompañe y realizarlo de la mejor manera, ¿sí? De mi parte, Licenci- chicos, Licenciado, tenga la señor, bondad. Por la sí, bandeja dígame, de por favor. entrada se le pueden mandar las dos últimas tareas que están pendientes. Por Sí, la por bandeja de favor, por ahí entrada. me puede, por Porque la en bandeja de tareas no entrada de asoma. Canvas. En tareas no asoma esa opción, entonces tiene que ser por bandeja de entrada, por favor. Sí, por la bandeja de entrada. Sí, Ya del muy Canvas. amable. Muchas gracias, licenciado. Listo, muy Dicen, bien. Señor disculpe. Carlos, dígame, por favor. Licen, disculpe, el tiempo que vamos a estar en los ensayos, ¿cuál va a ser el tiempo? Disculpe. Bueno, aproximadamente podría ser hasta las 4. Es un aproximado nada más, dependiendo cómo Perfecto. estemos en el repaso. Gracias, Licen. Buen día. Muy bien. Dicen, ¿Listo, disculpe, chicos? Sí, dígame, por favor. disculpe, yo he tratado de comunicarme con usted toda la semana pasada, ya que tuve un problema con una nota del examen. Quería saber si me Ya. podía ayudar con eso, por favor. Listo, muy bien. ¿En qué examen tuvo un problema? ¿Qué sucedió? En el último examen que tuve, que mandó usted sobre Cristóbal Colón y esas cosas sobre América. El Eh, trabajo, el no, trabajo que les había enviado de realizar a mano no, un examen que mandó por la plataforma. por la plataforma. En la plataforma se hablan los cuestionarios. Tal vez realizó los cuestionarios. Ajá, un cuestionario que mandó sobre América. Bueno, en este caso, en la plataforma están los cuestionarios para que ustedes deben realizar, ¿no? Y las tareas en este caso que yo les envío son de completación. Pero bueno, ¿en qué cuestionario en este caso tuvo el inconveniente? Era un cuestionario tipo sobre América, de que el descubrimiento y así, sobre algunos también, unas preguntas también de verdad, de verdadero y falso. No sé si sabe Ya. cuál es. Ya Mm, pasa que yo realicé el examen y pasa que en el primer intento me sale con un 6 o 5.5, algo así, me salió una nota muy baja. Cuando me ya. pongo a buscar una ayuda en internet sobre las respuestas, me aparece, o sea, y lo vuelvo a hacer por segunda vez, me aparece una nota igual de baja. Y yo me ayudé con el internet y con el libro también y me parece que las respuestas que yo puse son correctas. Muy bien. En el caso de la información para los cuestionarios, sí, están directamente tanto de nuestra guía académica como directamente de nuestras diapositivas que las revisamos. Sí, entonces ahí directamente las podemos repasar y podemos encontrar las opciones de respuesta para completarlas, ¿no? Eso por un lado. La otra cuestión es que nosotros tenemos 2 intentos, ¿no? Y obviamente, pues, representa una actividad, ¿sí? Entonces, señorita, quiero que por favor me escriba a la plataforma Canvas y vamos a revisar cuál cuestionario es. Sí, quiero que por favor me confirme el nombre del cuestionario porque todos los cuestionarios tienen un nombre y ahí vamos a verificar cómo usted realizó y obviamente las respuestas. ¿Sí? Ok, listo, Marisa, me parece perfecto. Excelente. Muy bien, chicos. Nos quedamos hasta ahí. Un bonito día. Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos, Dios mediante, hoy en la tarde. Y si no, pues nos encontramos el día sábado. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Gracias. Igualmente, 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 lo pase licenciado. bien.